Muy bien, bueno pues bienvenidos y el día de hoy vamos a tocar varios temas, ¿no? Pero ahorita presentaba aquí a Josué y a Fer y bueno, pues a los diferentes personas nuevas y la pregunta que les haría, bueno, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién es Fer? ¿No? Entonces, vamos, a ver, Fer, dinos, ¿quién eres? Así, rápido. Hola, me llamo Fernanda, tengo 23 años, estudio, soy licenciada en Relaciones Internacionales, Bien. me gusta la música, me gusta cantar, y tengo... Tengo un novio que se llama Josué. Muy bien, muy bien. Bueno, pues bienvenida. Ahora, la pregunta, si se dan cuenta, pues empezamos a describir muchas cosas, ¿no? Y a veces creemos que lo que hacemos nos define como personas, ¿no? Lo que estudias o estudiaste, lo que tienes o tus posesiones, luego así los identificamos, ¿no? El del carro rojo, ¿no? A veces tu apariencia física, el pelón, ¿no? Entonces, empezamos a creer que eso es lo que nos define y no. O sea, a veces tu origen social, ¿no? El que es japonesillo, la otra vez platicábamos eso, que tenía los ojos rasgados, o la actividad que desarrollas. A veces eso es lo que nosotros consideramos que nos define. Pero sería la pregunta ahorita que te hago es, ¿cómo eres? ¿Cómo te defines a ti mismo? A veces caemos en este tema, ¿no? De nuestras posesiones, etcétera, ¿no? ¿Quién eres? El novio de Deira, ¿no? Entonces, creemos que es así, pero cuando tú te defines a ti mismo, la pregunta es, ¿cómo eres? ¿No? Y algo que debemos de tener bien claro es que no nos definimos por lo que nosotros decimos, sino por cómo nos comportamos. La forma como tú te comportas realmente es la que define cómo eres y quién eres en verdad, ¿no? Hay personas que dicen el enojón, ¿no? El cerrado. Realmente eso es lo que está definiendo cómo eres, la forma como nos comportamos. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo. La pregunta sería, si ya entre nosotros nos conocemos, la pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? Otra pregunta, ¿sabes quién es el Mesías que anuncia la Biblia? Porque la Biblia habla de un Mesías. Y nosotros que nacimos en el occidente, hemos oído hablar de Cristo, ¿no? Cristo significa Mesías, nada más lo hemos dicho, Cristo es en griego, Mesías en hebreo, ¿no? Entonces, pero significa lo mismo. Y la Biblia desde el Antiguo Testamento nos viene hablando del Mesías. La pregunta es, ¿sabes quién es ese Mesías que anuncia Jesús? A lo mejor sí, lo oíste. Y la pregunta es, ¿sabes quién es Jesús? O sea, ¿cómo podrías definir a Jesús? Hoy vamos a entrar un poquito en ese tema, pero quiero tomar como ejemplo una persona que a lo mejor identificaba o había oído de alguien, o que había oído de ese Mesías. Y esa persona es Moisés, ¿no? Y vamos a entrar otra vez a la misma dinámica. ¿Quién es Moisés? ¿Quién era Moisés? Algunos, los que ya han leído la Biblia, saben quién es Moisés. Otros que a lo mejor no han leído la Biblia, pero vieron la película del Príncipe de Egipto, saben quién es Moisés. Entonces, es alguien, vamos a entrar, un tema, lo podríamos describir un poco. ¿Quién es, no? Nació en Egipto, más o menos, recuerdan, el príncipe de Egipto. Bueno, nació en Egipto.
aunque sus papás eran hebreos, ¿no? Pero tenemos que entender que estaba en Egipto. Egipto era como que la ciudad más relevante en su tiempo y era, vamos a decir, que como el Estados Unidos de ahora o la Inglaterra de ahora, o sea, un lugar muy prominente. Ahora, ¿pero qué creen? Querían que lo mataran recién nacido. O sea, pero le dieron la oportunidad de vivir. O sea, lo mismo que estamos viviendo hoy ya se vivía. En ese caso, la sociedad decía que mataran a todos los niños varones. Hace poquito, todavía hace algunos años en China, se mataba a todas las niñas mujeres. O sea, si detectaban que iba a tener una mujer, se abortaba. Entonces, ¿por qué? Porque buscaban bajar el índice demográfico. Y hubo una persona, les hablo hace 20 años, o sea, cuando tú estabas naciendo, había niñas que estaban matando porque el gobierno así lo decía en China. Entonces, al día de hoy hay un déficit. La población en China viene bajando, es la más grande del mundo, pero ya viene bajando. Y era lo que trataban en Egipto en ese entonces. Les hablo de hace, ¿dónde está ahí que luego me sopla fechas? 1800 años, más o menos, Daniel, de Moisés. No, 3800 años. 2000 años. 3423 años. ¿No? Más o menos, pero para que se den cuenta que el ser humano seguimos siendo iguales. Ahora, ¿qué otro dato? O sea, era un chavo que, vamos a decir, si fuera en la actualidad, convencieron a su mamá que no lo abortara y lo dio en adopción. ¿Qué hizo ella? Pues lo escondió, tuvo al bebé, lo escondió, lo puso en una canasta, la selló con brea y la puso, vio que había por ahí unas egipcias y lo puso en el río para que lo vieran. Pero es un chavo, o fue un chavo que decidieron no ser abortado, no ser matado. La sociedad sigue siendo igual, chavos. Ahora, ¿qué pasó? Pues lo adopta la hermana del faraón y por lo tanto tuvo el privilegio de ser educado en uno de los mejores lugares de su época. Como les decía, Egipto estaba top en ese entonces. Sabemos que fue una cultura muy avanzada, se los enseñaron, si no en la primaria, en la secundaria o en la prepa. Pero, por otro lado, pues a la hora de haber sido adoptado por la hermana del faraón, fue alguien que vivió en un lugar privilegiado. Y les digo una cosa, nosotros estamos viviendo en un lugar privilegiado hoy. Realmente Monterrey, sí saben que es la ciudad más cara de todo México. Y tú puedes vivir aquí. Ya de entradita, estás en un lugar sumamente privilegiado. Es la ciudad con mayor nivel o mayor índice de universidades per cápita en México. O sea, por la cantidad de habitantes que somos, tenemos una muy accesible a llegar a la universidad, más que en cualquier otro lugar. Entonces, están en un lugar privilegiado. Y aquí sucede algo, en el caso de Moisés, su familia y su pueblo, porque él sabía que de origen era hebreo, ¿no? Entonces, pues se veía así morenito y todo el tema. Entonces decía, este no es gringo, bueno, no es hebreo, no es egipcio, porque había mucho hebreo, ¿no? Entonces decía, es hebreo, pero él sabía que su familia o su ascendencia era esclava. Estaban esclavizados, vivían racismo, todo lo mismo que vivimos hoy. Bueno, el punto es que yo estoy seguro que él había oído del Dios de sus padres, pero no lo conocía personalmente, pues él vivía con los egipcios. Y a lo mejor tú has oído del Dios de tus papás, el de tu abuelita, o el de tu amigo que te invitó, que es el Dios en el que cree mi amigo, no sé, Jesús, por decir.
o el Dios en el que cree Beto, Deira, no sé, Vale, cualquiera de ustedes. Pero a lo mejor nada más han oído de ese Dios. Y ese es el punto. Con la información anterior, con todo esto que te di, ¿podrías decir cómo era Moisés? No. Así como nosotros cuando decimos, oye, yo estudié aquí, estudié allá, me llamo fulano, me llamo perengano, etcétera, no puedes definir cómo eres. Pero sí, cuando nosotros leemos la Biblia, recordar que la Biblia es como si fuera un libro de historias que incluye poesía y qué le decía Salomón cuando estaba enamorado a su amada, ¿no? El libro de Cantares, ¿no? O cómo cantaba o cómo alababa David, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un libro que habla de la historia de cómo es Dios, pero también habla de la historia de cómo eran los personajes. Y aquí voy. Fíjense, él llegó a explotar, nos dice la Biblia, que llegó a explotar con ira al grado de asesinar a otros. O sea, a Moisés le colmaban el plato y era capaz de sacar la pistola. Ahorita en Texas ya cualquier persona puede usar arma, ¿no? O sea, así que si van a McAllen y todo, no se peleen, porque capaz de que sí puede tener un arma cualquier persona. De veras, en todo el estado de Texas. Entonces, algo que pasaba con Moisés, como lo vamos viendo, era que le indignaba la injusticia, pero huyó de la justicia. O sea, es injusto esto, pero a la hora que ya le tocaba a él, porque había matado a un egipcio, fuga esta noche, pasa la voz. Había un juego antes. Entonces, era muy incongruente. O sea, hay cosas que tú vas a ver en amigos tuyos o amigas tuyas, en donde pueden argumentar una posición, no sé, de ideología, hablando feminismo radical, pero siempre y cuando no les impacte a ellas o a ellos. ¿Sí? Entonces, así era Moisés. Y también, pues, vemos que era un cuate cobarde. O sea, sí mató, enojado y todo, mató a un egipcio y huyó al desierto. Vemos que tendía a la depresión. Pues se aisló por 40 años en el desierto. Fue un cuate que después sí estudié en la mejor universidad de Estados Unidos, en Harvard, pero no sirvo para nada, ¿no? De veras. O sea, le daba el down bien gacho. Entonces, recordar, no nos definimos por lo que decimos, sino por cómo nos comportamos. Pero la pregunta sería, ¿y se quedó Moisés todo el tiempo en el desierto? ¿Moisés fue el mismo toda su vida? Tú, si has fallado, ¿vas a ser el mismo? Algunas veces dicen, ya porque atropellé a un perro, ya me tienen etiquetado como el mataperros, ¿no? Ahí va el mataperros. Pues lo atropellé y se me cruzó el perrito así chiquito. Y ya desde entonces el mataperros. Porque alguna vez te equivocaste, porque alguna vez te convencieron que tomaras, ya eres el borracho. Así es la sociedad, neta, ¿no? Pero hubo algo que transformó la vida de Moisés. Conoció personalmente a Dios. Y fue un momento tremendo. O sea, él estaba en el desierto, solo, después de 40 años, ¿no? Lejos de su familia, lejos de su familia adoptiva, de todos, y huyó. 40 años en depresión. ¿Es poco o es mucho? Pero esa era la tendencia de él. No sé cuál sea tu tendencia, pero ¿cómo actuamos? Hay que preguntarnos eso. Y vuelvo a preguntarte, ¿tú conoces a Dios? Porque Moisés sí lo conoció, ¿no? Ahora, él le habla a Dios, se le manifiesta a Dios en una forma extraordinaria,
con luz, con fuego, y le habla porque en el desierto le llamó la atención algo, que estaba ardiendo una zarza, y le habló directamente. Entonces lo conoce en un momento en donde él estaba probablemente en el peor momento. Pero quizás hoy como tú, únicamente has oído hablar del Dios de tus papás o del Dios de tus amigos. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo es Dios? ¿Me puedes describir cómo es Dios? Bueno, lo conoció personalmente Moisés, se encontraron, pero el hecho de que te presentaran, ahorita les presenté a Josué, trabajamos juntos, ¿no? Entonces, a 2 meses de ser ingeniero químico, ¿no? Y ya es gerente de ventas, ¿no? Pero sí, Josué entró de practicante y me da mucho gozo. Pero yo puedo decirles cómo es Josué, pero ustedes se los acabo de presentar. Y así le pasó a Moisés. Había conocido a Dios, ya se había presentado, pero no sabía realmente cómo era Dios. Y a lo mejor eso te pasa a ti, porque estás joven, porque pues todavía hay mucho camino que recorrer y has oído del Dios en el que cree, no sé, Carol, ¿no? Pero tú apenas lo vas a empezar a conocer. A lo mejor Carol puede decir cómo es. Pero fíjense qué parte tan padre. Conoce a Dios, empieza a obedecer a Dios, pero llega un momento en que después más o menos tenía la idea y se le presenta a Dios. Y es de las pocas veces en donde Dios verbalmente se describe cómo es Él, ¿no? Ahorita yo les podría decir, yo soy chillón, ¿no? Aunque no lo crean, soy pelón, ¿no? Eso sí se ve, que eres pelón, pero aunque eres bien chillón, soy bien llorón, ¿no? Me emociono y ya estoy llorando. De veras. En las bodas, Ángeles mi esposa lleva Kleenex para mí. Entonces siempre me voltea a ver, está llorando. Así, le digo que aceptaba. Y de veras, estoy así, porque, ahorita van a saber por qué, pero les voy a explicar por qué soy tan chillón. Me emociona mucho, y por eso, porque sé lo que hace Dios en la vida de cada quien, ¿no? Ahora, se le presenta a Dios. Cuando le va a dar las leyes, los mandamientos de cómo iba a manejarse, porque lo pone en un lugar en un lugar de liderazgo. Después de la depresión le dice, ya, vamos, deja de estar chillando. Vamos a tomar cartas en el asunto tuyo. Y tú vas a liberar a tu familia de la esclavitud. Yo creo que tú lo puedes hacer. Y él dice, bueno, ¿de parte de quién voy? Y al faraón, al presidente de los Estados Unidos, le voy a ir a decir, ¿no?, que libere, ¿no?, que les dé la nacionalidad a todos los inmigrantes y que los deje perseguir. Digo, sería algo así extraordinario. Bueno, pues fue lo que Dios lo puso a hacer. Y cuando les da la forma como debía de comportarse el pueblo, porque lo pone de líder de toda una nación, al día de hoy Israel es, el gran Moisés, ¿no?, de Israel. Pero venía de una depresión sasa tremenda, ¿no? Y no había chochos ahí para antidepresivos y todo el rollo. Entonces, Dios lo sacó de ahí, pero cuando le dice, cuando se le manifiesta y le permite ver a Dios, porque antes oía su voz y se le había manifestado en una zarza ardiendo, ¿no? Bueno, le dice esto, y es una parte que me gusta. Vamos a leerlo. Es Éxodo 34, 5 al 7. Está en el monte y se le manifiesta a Dios en medio de truenos, en una forma extraordinaria. Y dice eso: después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés.
Estaba en lo alto, Moisés estaba solo y estaba solo él y Dios, dice. Y proclamó su propio nombre, Yahvé. Eso lo proclamó Dios, su propio nombre. Y dijo esto, dice, el Señor pasó delante de Moisés, proclamando, diciendo, yo soy, ¿no? Dice aquí, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados, a veces dice observo en otras traducciones, visito también, dice, sino que observo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Así se describe Dios. Yo creo que Dios sabía que quería escuchar a Moisés, dime cómo eres. Y fue lo que le dijo. Yahvé, van a escuchar muchas veces, Yahvé, Jehová. Dice, y Yahvé es una expresión hebrea del nombre propio que es con puras consonantes YHWH, pero suena como Jehová, como Yahvé, o sea, porque no lleva consonantes. Y a veces lo traducen así, como Jehová, y otras veces también lo traducen como el Señor, ¿no? Entonces ustedes van a ver, dependiendo la Biblia que estén leyendo, que dice Jehová, que dice Yahvé, ¿no? O que simplemente dice el Señor, ¿no? Pero regresamos. ¿Cómo es Dios? ¿No? Dice así, Éxodo, lo vuelvo a repetir, el 34:6, para que se acuerden de ese versículo. Cuando les pregunten, oye, ¿cómo es Dios? Ese Dios al que dices que vas los sábados ahí a escuchar y a tratar de conocer, ¿cómo es? Dice así, el Señor pasó delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, ¿no? Dice, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme, estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Imagínense esas características de Dios. Alguien que es compasivo, ¿no? Alguien que es misericordioso, alguien que es lento para enojarse, lleno de amor inagotable y fiel. A las chicas, ¿les gustaría un marido así? ¿No? Totalmente fiel, lleno de amor inagotable para darte. Ese es Dios, así es, Él se describe así, dice que es compasivo. O sea que cuando estás en medio de dolor y de necesidad, Él está ahí, cerquita de ti. Cuando tú te sientes triste, ahí está. ¿Cuántos no quisiéramos una novia así, un novio así? Misericordioso, que aunque la riegues, Él va a tener misericordia de ti. Lento para enojarse, que sabe que hay partes y áreas de tu vida en la que todavía no estás capacitado o tomaste una mala decisión y Él es paciente. No explota. Pero a veces nos muestran un Dios bien enojón, ¿están de acuerdo? Hay personas que vas a ver, Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno, ¿no? Rata inmunda y putrefacta, ¿no? O sea, de veras, te lo presentan así que dices, ay, canijo, no, pues mejor no voy, ¿no? En cuanto a Dios, Él dice, no, así se describió, lleno de amor, de un amor inagotable y lleno de fidelidad. Ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo queremos ser hechos por Dios? Sabíamos que Moisés era depresivo, que era iracundo, muy diferente a Dios, ¿no? Que explotaba. Aunque, fíjense, él era así como muy tranquilo, pero cuando le colmaban el plato, ¡puf!, agárrense, ¿no? El de temperamento de Moisés
Ahora sí era melancólico, era callado, perfeccionista, pero muy tranquilo, aparentemente tranquilo. Ángeles, mi esposa, es así como Moisés, y por eso me ando con cuidado, porque cuando explota, explota, ¿no? Pero esos que son calladitos y que no los ven, luego te sacan de onda. Sí, han tenido amigos así que dicen, órale, este ya reaccionó, no manches, ¿no? Entonces, hay amigos así. Bueno, pero lo cambió, Dios lo cambió. Y nosotros, y ese es el objetivo de hoy, que yo quería explicarles algo. Nosotros, aquí los del grupo, ¿cómo queremos ser? ¿Cómo queremos que Dios nos transforme? Y por eso pusimos ese crucigrama con cinco características, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas rápidamente, pero quiero que entiendan que queremos reflejar a Dios. O sea, cuando Dios entra en tu vida, quiere que vuelvas a ser la imagen de Dios. ¿Se han oído hablar que el hombre, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios? Bueno, y es ahí donde viene el primer punto. El tema de la compasión. Nosotros aquí queremos ser compasivos. Compasión, ¿sí? A veces me gusta tocar la parte contraria. Indiferencia, cuando tú eres indiferente, significa que no eres compasivo. Una persona que tiene compasión no es indiferente. Y encontré esta definición en un programa que llevamos en la oficina, pero me gusta mucho. Dice que la compasión es invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de los otros. Y Dios es así. Dios dio su vida, o sea, no todo lo necesario, dio su vida para arreglar el dolor por haber fallado, porque todos fallamos. Y fue capaz de ir a la cruz por ti. ¿Qué mayor muestra de compasión es la de Dios? ¿Por qué? Ahora, no fue solo por unos, sino por todo el que se arrepienta. Porque para Dios, todos los seres humanos poseemos el mismo valor. Eres muy valioso para Dios. ¿Cuánto vales? Todo. Porque fue capaz de dar su vida por ti. Independientemente de tus cualidades, de tus defectos, de tus necesidades, si eres muy espiritual, no eres espiritual, si vas a una iglesia, no vas a una iglesia. No, a ver, le importas con tus defectos, con tus virtudes. Entonces, Dios es compasivo. ¿Y qué queremos? Que cada uno de nosotros y que cada uno de ustedes tengan compasión por sus amigos, por su tía que está del nabo y que se está divorciando, ¿no? Y compromiso. Compromiso es el siguiente punto, que lo pusimos ahí en nuestros valores, o en algo que queremos que Dios construya esa parte en nosotros, y es cumplir con lo acordado aun cuando exija sacrificios inesperados. Eso es una persona comprometida, esa que cumple. Lo contrario es una gente voluble, que no sabes cómo va a actuar. ¿A quién le gustaría un novio voluble? Que hoy te quiero y mañana no. Pues no está chido, ¿no? Pero hay personas así. Una persona voluble es aquella que carece de constancia o que cambia con facilidad sin cumplir su responsabilidad o lo acordado. No sé si tú eres voluble. No sé si hoy tú decides una cosa y mañana ya la estás regando. O sea, ya no lo estás cumpliendo. Hoy te gusta una chica, hay algunos chavos así, y que están teniendo velitas prendidas. El día de mañana, no. Y se ponen con una y las otras dos quedan todas decepcionadas porque levantaron sus expectativas, porque creían que el chavo iba derecho con ellas. Pero algo que te digo, Dios es fiel y Dios es leal. Él sí es fiel. Recuerdan que decía que Él es fiel, que tiene un amor inagotable y fidelidad. Y por último,
para ir terminando, el tema de la libertad. Dios te hizo libre. Y eso es lo que tú tienes que entender. La libertad es un don que Dios te dio, pero el hombre, la sociedad, está tratando de esclavizarte, como le pasó a toda la familia de Moisés. La facultad para elegir, o sea, libertad es la facultad que tienes de elegir de manera responsable tu propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad te da responsabilidad. Es, por otro lado, la condición o el estado de una persona que es libre, o sea, esa persona que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otros, como un secuestro, esa persona ya no es libre, o que tampoco está limitada por una regla, una obligación, un deber, una disciplina. Dios nos hizo libres, nos dio la libertad de elegir, el libre albedrío, lo han escuchado mencionar, la voluntad. Dios nos hizo libres. Y en esa libertad es que tú has venido hoy. Aquí ustedes saben que no hemos invitado, o sea, que yo trato de que ningún señor los invite, ¿no? Que se inviten entre ustedes. Que vengan en libertad, porque es su grupo, ¿no? O sea, no van a estar invitando a la iglesia de sus abuelos, ni del tío Gil, ¿no? Es su lugar. Es un lugar donde se están acercando a tratar de conocer de Dios, no una religión. Ya estamos hasta acá de religiones. Yo estaba hasta acá, yo me convertí a los 26 años y dije, no más religiones, sino quiero tener una relación con Dios, con ese Dios de Moisés. Yo sabía que el Dios en el que creía era este Dios de la Biblia. Y tenemos que entender algo. Moisés tuvo su primer encuentro con Dios en el desierto. Ahí, en un momento en donde él tenía baja estima, ¿no? En donde estaba él sin propósito, no atrás. Y ahí es donde él tuvo su primer encuentro. En ese momento, en el desierto. Yo no sé cómo estás tú, sino, le das al siguiente, dice, pero Dios lo tomó en sus manos, lo salvó de cómo estaba y le dio una nueva vida. Una vida con propósitos eternos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si sube el grupo, porfa, para que vayan. Porque, y quiero que repitan la misma alabanza que cantaron antes, ¿no? Antes de empezar. Pero tenemos que ver esa parte. Tenemos que ver que Dios encontró a Moisés, y piensen en eso, en uno de los peores momentos de su vida. Yo no sé cómo estés tú, pero lo que sí sé es que Dios tiene planes y propósitos eternos para ti.